Vamos a empezar. ¿Qué tal, Francisco? Buenas noches. Vamos a iniciar. Entonces, el tema de riesgos comerciales. La clase anterior empezamos a ver un tema que tiene que ver directamente con el tema de los riesgos comerciales que hay en comercio internacional. Hablábamos ahí de que dentro de los riesgos comerciales que existía, había el tema, por ejemplo, de los riesgos del impago, de los riesgos de la mercancía, los riesgos de droga, los riesgos de entendimiento. Estos riesgos en comercio internacional se deben a que necesitamos cierta preparación para hacer el tema de las exportaciones. Entonces, para esa razón, nosotros lo que hacemos es, tenemos que analizar cuál es la categoría o las relaciones que tenemos con nuestros compradores. Tanto el exportador y el importador tienen que analizar cuál es su relación. Entonces, nosotros tenemos tres tipos de relaciones que encontramos en lo normal cuando ustedes van a tener una relación comercial con un cliente y en función a esa relación comercial se determinará un grado de riesgo. Por ejemplo, cuando yo no conozco al importador, yo soy exportador y no conozco al importador, y tampoco es afiliado. Afiliado quiere decir que somos empresas afines, que tenemos algún tipo de filiación, ya sea por un tema familiar, un tema empresarial, un tema que tiene que ver con compartir algún tipo de vinculación comercial. Cuando no hay nada de eso y es un cliente NN, un importador NN, entraría en la primera categoría que es desconocido y no afiliado. Con estos clientes, obviamente el riesgo de hacer negocios es máximo. ¿Por qué? Porque no tenemos algún tipo de mecanismo de soporte. Si calculamos mal nuestro tema de riesgo, si el cliente es un estafador, sencillamente el riesgo es muy alto para hacer operaciones. En la segunda categoría tienes un conocido pero no afiliado. Esto sucede cuando nosotros tenemos una empresa que por una u otra razón nos es recomendada por un comprador o por un exportador o por algún cliente que nosotros reconocemos, algún pariente, algún funcionario público, alguien que directamente nos da referencias de un comprador, pero no es afiliado. ¿Qué quiere decir que no es afiliado? No forma parte de nuestra grupo de empresas familiares o grupo de empresas corporativas. Entonces pasaría a la segunda categoría que es un conocido no afiliado. Ahí, en este caso, hay un riesgo, sí, pero es un riesgo intermedio, no es un riesgo tan avanzado como el desconocido no afiliado. Y en la tercera categoría tienes al afiliado, que ya básicamente es un conocido afiliado, que quiere decir que es una empresa del grupo. Es como nosotros si somos Topitop Perú, un afiliado sería Topitop Ecuador, Topitop Venezuela, Topitop en otro país. El Banco de Crédito de Perú, un afiliado es el Banco de Crédito de Bolivia. Y así las empresas pueden tener sus afiliados, ya sea como oficina propia o sea una oficina de representación, pero entendamos que son oficinas vinculadas. Entonces, en esas tres categorías yo ya podría hacer inmediatamente algo con respecto a los medios de pago. Si es un desconocido no afiliado, si es un desconocido no afiliado, en esta categoría acá, yo tendría que trabajar lo que se podría llamar una carta de crédito porque la carta de crédito me permite a mí tener esa posibilidad de poder cubrir el riesgo a nivel máximo. Entonces, acá yo lo que haría es una carta de crédito, lo que le llamamos la CC, que es la carta de crédito. Cuando es un conocido no afiliado, yo podría usar un procedimiento de cobranza que es la cobranza documentaria que es distinto a la carta de crédito. La cobranza documentaria básicamente tiene un componente intermedio de riesgo. En la carta de crédito ustedes saben de que la operación, el exportador no exporta nada hasta que el dinero entre a la cuenta. Pero en la cobranza documentaria, el exportador manda la mercancía y cuando el cliente quiere recoger la mercancía necesita los documentos y en ese momento solicita los documentos, pero el riesgo se encuentra en el que ya mandas la operación antes de tener seguridad del depósito. Por eso es que hay un riesgo intermedio. Y cuando es ya un afiliado conocido, ahí ya no hay mayor problema, se trabaja ese concepto que se llama el Open Account. Y el Open Account o la cuenta abierta básicamente es cuando, por ejemplo, si vamos a hacer una operación de exportación de BCP a BCP, entonces de BCP Perú a BCP Bolivia, entonces lo único que hacemos es, el BCP Lima dice, ok, te voy a mandar maquinarias, equipamiento, te voy a mandar cajeros, te voy a mandar
material publicitario, pero obviamente tú me lo pagas antes o me lo pagas después. No hay mayor problema porque somos afiliados, ahí no hay temas de riesgos con los medios de pago. ¿Hasta ahí alguna pregunta, por favor? ¿Me dan pregunta? ¿Hasta ahí todo claro? Estamos esbozando entonces que las relaciones entre las empresas o las personas determinan el riesgo. A mayor riesgo, los medios de pago tienen que ser mucho más rígidos. A cuanto tengamos menor riesgo, los medios de pago no tienen que ser tan rígidos. ¿Entendieron bien el tema de la carta de crédito, la cobranza documentaria y el Open Account, que es la cuenta abierta? Por favor, pregunten si hay alguna duda ahí. Y una pregunta, ¿en la cobranza documentaria qué seguro se puede aplicar para reducir los riesgos? A ver, Junior, hay que entender que la cobranza documentaria es básicamente un medio de pago, y aparte de la cobranza documentaria, tú tienes que tener un seguro de mercancía que va de forma paralela. Son dos contratos diferentes. Recuerda de que cuando nosotros llevamos una mercancía, eh, si la mercancía se asegura, entonces ahí tienes las cláusulas A, B y C, que son los seguros internacionales de mercancía. El seguro internacional de la carga, que asegura la carga, no el medio de pago, va en otro canal, pero los dos se complementan. Por eso es que si tú trabajas con carta de crédito o con cobranza documentaria o con un Open Account, en las tres formas de pago, tú puedes trabajar con un seguro de cláusula A, seguro de cláusula B o seguro internacional de cláusula C. Lo que nosotros siempre recomendamos es que trabajen con un seguro de carga cláusula A, y que la cobranza documentaria, lo que hace la cobranza documentaria, como su nombre dice, es canjea los documentos por dinero. Entonces, yo lo que hago es dejar en el Banco de Crédito del Perú dejo los documentos y le digo, Banco de Crédito, acá están mis documentos. Yo mando la mercancía, porque la cobranza documentaria funciona así: mandas la mercancía y manda los documentos al banco. Entonces, la mercancía viaja solita y los documentos se quedan en garantía en el banco. El banco, ¿qué es lo que hace? Manda los documentos a la sede del banco, a su corresponsal que está en el país del importador, y le dice al importador, acá están los documentos para que tú recojas la mercancía del barco que ya salió. Si los quieres recoger, tienes que pagar el dinero que se ha comprometido en la operación. Entonces, ahí sucede el intercambio de los documentos con el dinero. Por eso se llama cobranza contra documentos o cobranza documentaria, que es una forma simplificada de hacer una carta de crédito. No tiene la seguridad de una carta de crédito porque la carta de crédito no se apertura mientras que no haya el anticipo, o sea, perdón, mientras que no haya el depósito del importador. Acá en la cobranza documentaria no es necesario. Primero mandas el barco, luego mandas los documentos y el importador paga solo para ver los documentos y desaduanar la mercancía. ¿Ok? Junior pregunta. Bueno, esa es la respuesta, Junior, a la pregunta. No sé si existe otra pregunta, por favor, en ese tema. Por favor, pregunten todo lo que sea necesario, porque ya las cosas que vienen son un poquito más avanzadas a continuación. ¿Ok? No sé si hay otra pregunta adicional sobre este tema de los seguros y todo lo demás. ¿Listo? Junior dice, ay, dígame, ¿qué pasa si mi mercancía llega en mal estado? Cuando la mercancía llega en mal estado, lo que se activa en realidad es el tema del seguro el seguro de riesgo de mercancía o el seguro internacional de la carga. No, no se afecta el medio de pago. El medio de pago, como te digo, corre por un canal y el seguro de la mercancía corre con otro canal. Se complementan finalmente si una mercancía llega dañada. Si es que de pronto hay una cláusula en la carta de crédito, en la cobranza documentaria, que tiene que ver con una supervisión de la mercancía en destino. Si es que hubiera esa cláusula de supervisión de mercancía en destino, obviamente, si la mercancía llega dañada, no va a darse esa conformidad. Entonces, al no terminar el procedimiento de los documentos que tienen que ser ok entre lo que se negoció entre el expo e importador, sencillamente la cobranza documentaria no se daría. Es decir, el banco no lograría entregar los documentos al importador y el importador no recogería la mercancía, pero tampoco la pagaría. Es así como se resuelve. Ahora alguien me dice, bueno, Enrique, pero ahí hay una pérdida para el exportador.
Si es que la carga va asegurada como toda operación debería ir, lo que hace el exportador, si su negociación ha sido en un CIF, en un costo, flete y seguro incluido, entonces el exportador no pierde el dinero porque sencillamente va a la compañía de seguros y le dice a la compañía de seguros que como la mercancía está asegurada, entonces aplica la póliza. Para aplicar la póliza, incluso el exportador no necesariamente tiene que asegurar el 100% del valor de la mercancía. El exportador puede asegurar hasta el 130% del valor de la mercancía, porque ahí están los perjuicios o el tema administrativo y más que ha estado afecto en la operación. No necesariamente el banco te devuelve solo el valor de la mercancía, sino yo le puedo hacer un sobreseguro a la mercancía para cubrir algún daño o perjuicio que me pueda originar la operación. ¿Ok? ¿Alguna duda aparte de ese tema, por favor? Bien, acá Michael Ignacio Gutiérrez dice, ¿qué pasa si ya se emitió una carta de crédito y al momento que se emite el BL me lo colocan como BL Dirty? Em, cuando, cuando hacen la carta de crédito, a ver, vamos a encontrar acá un documento. Cuando hacen una carta de crédito, lo que hacen es colocan unos requisitos. Voy a pasarles un link para que lo veamos todos acá mismo. Vamos a verlo acá. Van a descargar ese, no, van a abrir en línea. Vamos a revisarlo en línea todos, van a ver el documento. Ya, listo. Entonces, miren, entren a ese contrato, por favor, de la CCI, entren a ese contrato. Ya está. Y es importante conocerlo porque son terminologías que vamos a verlo en una carga convencional. Ya, por favor, entraron al modelo de contrato, por favor, indíquenme si ya entraron al modelo de contrato, indíquenme si lo están viendo bien, por favor. Ahorita lo voy a cargar para mirarlo juntos desde acá. ¿Sí? ¿Todos lo abrieron? ¿Ya está? Bien, ya lo abrieron, ¿no? Entonces, el documento, ok, ya está ahí Jordan. El resto, chicos, por favor, para no perdernos, Víctor Medrano, Michael Junior, Jordan, Jim, Francisco, Ena, Cindy, Carla, Alia, por favor, todos en el documento para revisarlo juntos. ¿Listo? Alia bien, Jim ya está, Cindy también, Jordan también está ahí. El resto, ok, Francisco, perfecto, Carla, muy bien. Bien, entonces, si ya estamos todos en el contrato, miren el contrato, voy a irme al punto de su compañero. Si vamos bajando acá, bajo, 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 la primera página, entro a la segunda página. Aquí, momento de la entrega, pago digerido, ya. Vamos a quedarnos acá en documentos. Ya, ven el punto A.8. El punto A.8 tiene que ver con los documentos que cuando nosotros hacemos en este caso, si ven arriba acá hay un crédito documentario. ¿Qué cosa es el crédito documentario, señores? Para que les quede claro, el crédito documentario es lo que equivaldría a una carta de crédito, así le llaman. El crédito documentario también se le reconoce como la carta de crédito, es lo mismo. A veces uno me dice, no, no lo entendía, yo pensaba que era otra cosa. No, el crédito documentario también se le conoce como carta de crédito o también tiene el nombre de letter card, ¿no? Cuando es una cobranza documentaria aparece así. Esta es la cobranza documentaria, esa es otra forma de pago que es lo que ahorita estamos viendo. Ya les había mencionado que cuando usan un crédito documentario, usas un crédito documentario cuando la operación tiene un alto nivel de riesgo. Cuando es un desconocido no afiliado, carta de crédito es lo más recomendable. Cuando usaban una cobranza documentaria, a ver si me responden, a ver si me han seguido la clase. ¿Cuándo usaban la cobranza documentaria? ¿Me pueden decir, por favor? ¿Cuándo usaban la cobranza documentaria? ¿Me pueden decir, por favor? Vamos a probar los conocimientos. Cuando el riesgo es medio, correcto. ¿Y por qué razón el riesgo es medio? Justo gracias Junior, Michael, Jim, Joel. ¿Cuándo el riesgo es medio? Porque yo lo conozco. O sea, cuando alguien me dice, mira, yo tengo un empresario que estudié con él en España y ahora tengo un amigo y ese empresario me dice, oye, ¿sabes qué? Necesito camu camu. Yo tengo un amigo que produce camu camu. Entonces yo le digo, oye, yo conozco un amigo en España que yo
lo he conocido, pero es un empresario que yo te puedo recomendar, pero tampoco no pongo no es que te voy a firmar un documento, un aval, si él comete algo o no te paga, no es mi culpa. Pero es un conocido, o sea, yo te doy riesgo intermedio. Entonces, con ese empresario, tú puedes hacer o una carta de crédito o una cobranza documentaria. Si no tuvieras ninguna referencia de él, no supieras nada de él y es más, lo buscas en central de riesgo y todo lo demás, podría eventualmente resultarte complicado si es que no hay ninguna relación y ahí sí yo recomiendo una carta de crédito, porque la carta de crédito, como su nombre lo dice acá, si voy a resaltar ese concepto, pero la carta de crédito, como su nombre lo dice, es irrevocable. ¿Qué significa irrevocable? Que la carta de crédito no se puede echar atrás, es decir, que si yo quedo con algo, con una carta de crédito, ya no pueden irse para atrás. ¿Esto por qué les digo? Porque en el 2009 que hubo la gran crisis, esta crisis que hasta ahorita no acabamos, sucedió que muchos exportadores tenían muchas empresas a las que mandaban mercancía constantemente y ya no usaban carta de crédito porque había tanta confianza que mandaban la mercancía y les venía el pago, se había hecho un revolvente. En este caso, lo que sucede es de que pasó la crisis del 2009 y todas las operaciones en tránsito que iban, cuando la crisis empezó de lleno, y eso fue 2, 3 semanas que se acentuó, prácticamente los importadores no es que no querían pagar al exportador peruano porque los iban a estafar, sino porque en realidad ya no tenía sentido la mercancía que recibían, porque yo conozco empresas marmoleras peruanas que tenían 50, 60 contenedores de mármol de cada uno de 60.000, $80.000 en tránsito, pero los importadores que eran cadenas de hoteles ya veían que esto era una crisis imparable y sencillamente ya los mármoles para construir o mejorar ya no tenían sentido. Entonces dejaron de pagar a los exportadores y dijeron, sabes que no te quiero estafar, pero ya esa mercancía no la quiero. Si tú quieres, te la llevas, la reembarcas y ya la venderás en otro lugar, pero no la voy a recibir porque no te la puedo pagar. Eso no es estafa, sencillamente son riesgos comerciales. Si hubiera habido en esa operación una carta de crédito, por más que el importador hubiera querido rechazar la operación, no podía hacerlo, porque ya el importador para poder lanzar, si trabajaban con carta de crédito, para poder lanzar el despacho, él debía haber comprometido dinero con su banco. Y cuando abres la carta de crédito, tú pones o dinero o una garantía equivalente. Entonces el banco, el importador no le puede llamar al banco y decir, oye, banco, sabes que tengo un problema, hay una crisis grande, ya quiero el dinero que le había adelantado a estos señores, quiero retirarlo, ya no quiero la operación. No se puede hacer, es irrevocable. Pero en la cobranza documentaria sí puede haber revocabilidad. ¿En qué sentido? Que en la cobranza documentaria el exportador manda, como le digo, el barquito sale y los documentos van por el banco. El barco está en camino y el documento va por el banco. ¿Cuál es la seguridad que te da la cobranza documentaria? Que el importador no va a recoger la mercancía sin los documentos. Entonces, como el banco tiene los documentos, el banco le dice al importador, ¿quieres documento? Ponme plata. ¿No quieres documentos? No me pongas plata. Entonces, no va a haber riesgo de que te vayan a estafar porque los documentos el banco los canjea a medida que tenga el dinero, pero el riesgo que tienes tú sí es de que el importador diga, bueno, si hay una crisis como la del 2009 y habían operaciones en tránsito con cobranza documentaria, ¿qué es lo que el importador hace? Sencillamente no recoge documentos y tu mercancía se reembarca y tienes que tú correr con el riesgo de haber generado una operación que ya no te va a servir. Entonces, ese sería el problema. O sea, la cobranza documentaria sí es revocable, igual que una orden de compra sin garantía es revocable, ¿no? Oye, mándame tales productos para tal fecha, lo mandas. No, no, disculpa, ya no quiero ya. No, pero tú me dijiste, tú me pediste, te entraste, yo estoy probando. No, ya no quiero. Eso es revocable. Me puedo echar atrás. En la carta de crédito no. Ahora, sobre lo que su compañero menciona, justamente acá, eh, acá la pregunta que nos hace directamente es eh, si es que, ¿qué pasa cuando los documentos, como dice, ¿no? Michael Ignacio Gutiérrez dice, ¿qué pasa si ya se emitió una carta de crédito y al momento en que se emite el BL me colocan como un BL Dirty? Entonces, acá entramos en ese terreno. Si ya estamos hablando de una carta de crédito o una cobranza documentaria que los dos juegan con los documentos con el A.8, entonces acá se negocia, o sea, el importador y el exportador tienen que negociar cuáles son los documentos que tienen que trabajarse en esa operación. Y aquí en los documentos, como ustedes verán, acá está documento de transporte, indíquese el documento y acá, por ejemplo, hay un Multimodal Transport Document que puede ser acá el tema del BL. Entonces, acá en esta
en este modelo, yo puedo hacer algo. Yo puedo colocarle acá como documento, puedo colocarle acá un documento que es el BL, o sea, puedo colocar ahí que esto es un BL, pero puedo poner un BL, un clean on board, que sería un BL limpio. Si yo coloco este tema del documento así como un clean on board, así yo le pondría un BL, voy a poner así, BL, clean on board. Ya, ese concepto BL Clean on Board, para que ustedes lo googleen o luego lo analicen, ¿qué significa? Significa que la mercancía, los documentos tienen que estar limpios. ¿Qué quiere decir que estén limpios? Que los documentos no pueden estar manchados, no le puedo yo poner algún tipo no lo puedo manchar. ¿Y cómo se manchan los documentos? Cuando de pronto la naviera me hace algún tipo de observación de la mercancía. A ver. Si tú ingresas la mercancía al almacén de la naviera, que en este caso puede ser Tramar, Simutesa, Neptunia, y al momento en el que ingresa la mercancía, una de las cajas de tu mercancía está liqueando o está rota o está dañada en embalaje, no me refiero a lo que hay dentro, porque no revisan lo que hay dentro, sino el embalaje de la mercancía, la chequean y dicen, no, acá la caja está rota, acá la carga está liqueando o está chorreando, o acá tienes un pallet que está en mal estado, ha entrado en mal estado, entonces ellos te van a poner en su warehouse receipt, que es la recepción del almacén, te van a poner una observación y te van a decir, en el warehouse receipt van a decir, de las 4 cajas que ingresamos, una caja presenta un pallet roto. Ese warehouse receipt, que es la información de recepción del almacén, se va a transferir directamente al BL, porque en el BL van a poner la observación, van a poner una caja de las 4 está rota. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando hacen esa observación, están manchando. Entonces, ese es el concepto de que el BL ya no es clean, clean es limpio. Entonces ya no sería clean. ¿Ahora qué sería? Podemos decir que es dirty ya. El BL está sucio. Entonces ya implica de que estás incumpliendo una de los requisitos de la carta de crédito y por ende ya por esta observación ya podrías tener algo que se llama una discrepancia, ya cuando ocurren estas cosas, en la carta de créditos ocurre ese concepto de las discrepancias, ya se armaría una discrepancia que implicaría una observación que haría el cliente a medida de que esta operación no está adecuadamente conforme, de acuerdo a lo que los dos han quedado. Los dos dijeron que tiene que ser un BL clean on board y estás mandando un BL dirty on board. Entonces, ese es el concepto de los documentos. Ahora, ¿qué harías tú en ese caso? Si es que tuvieras esa situación, yo les pregunto a ustedes, muchachos, están en esa operación. Tú estás embarcando tu primer contenedor y tu agente de aduana te notifica y te dice, señor, ¿cómo está? Ya la mercancía ya está en el almacén, ya la ingresamos, pero me acaban de informar de que hay un pallet que no está roto, sencillamente está un poco maltratado, magullado, pero el almacén lo ha observado y me ha dado esa observación. ¿Qué harías tú en ese momento si tú has firmado dentro de tu carta de crédito BL Clean on Board? ¿Qué harían ustedes? A ver, díganme ustedes, ¿qué cosa harían en ese momento? A ver, vamos a ver qué tanto conocimiento o usen su criterio. ¿Qué harían si tuvieran una operación así para que no tengan discrepancias con la carta de crédito que significa que luego no vas a poder cobrar la operación? ¿Qué harían? A ver, dice, Michael dice, lo cambias, pero ¿qué cambias? ¿Cómo lo cambias? O sea, recuerda que cuando tú haces una operación, no puedes cambiar las condiciones de negociación en el momento. Ahora, tú me dices, ¿qué cambias? ¿Cambias qué cosa? La mercancía, pero recuerda de que cuando tú ingresas una mercancía al almacén, estás en zona primaria de aduanas. Yo no puedo ir al almacén de Neptun ni Mupesa y cuando me ha observado que la mercancía está dañada, yo no le puedo decir, señor, voy a meter a mi gente para que le pueda arreglar el pallet, ¿no? Para que corrija el pallet. No puedes hacer eso porque es zona primaria de aduana. Tú no tienes acceso a esa zona. Ya supuestamente has tenido que prever que cuando el camioncito entra y el almacén te hace la recepción, desde ese momento tú ya no puedes hacer absolutamente nada, ya no puedes ingresar ahí con tu clavo o martillo a corregir nada. Jim dice, Junior, traspasar de un producto a un pallet, ese es el problema, pero no lo puedes hacer directo.
Exactamente, no lo puedes hacer. Jim, presentas un reclamo, no podrías presentar un reclamo porque ¿qué vas a decirle si es tu responsabilidad? Alia Magalit, solicito inspección de la mercancía. Solicitas una inspección de la mercancía. ¿A quién solicitas una inspección de la mercancía? Pero si ya te dijeron que el palet está roto. Francisco, solicito inspección inmediata, pero ya, o sea, la mercancía está, ya te están diciendo que está con el palet dañado. Recuerda de que para exportaciones no estás importando. En importaciones se hace un aforo previo o un aforo físico en importaciones, pero acá estás exportando. A la aduana peruana no le importa si sale dañado, sale en buen estado, eso es tu responsabilidad como exportador. La aduana para exportaciones no cobra impuestos y si llega mal es responsabilidad netamente del exportador. Cambiar de un pallet si fuera posible, pero ¿cómo haces ese proceso si no puedes hacerlo en el almacén? Se hace una solicitud de cambio, pero ¿cómo se llama esa solicitud de cambio? Solicitar cambio, pero ¿cómo cambias el pallet? Un reclamo formal y que los encargados busquen un pallet, pero no puedes reclamar, no es responsabilidad del almacén. Quien ha ocasionado el daño del pallet probablemente haya sido tu transportista o el pallet no tenía las condiciones adecuadas y sencillamente se ha quebrado en el camión, no lo ha hecho el almacén. Michael, pero mi consulta era si en el momento de pasar las evaluaciones para la emisión del BL lo colocan como DIRT y el exportador se perjudica al momento que entregan los documentos en el banco. Michael, pero a eso, en ese caso estamos, o sea, estamos analizando justamente que, que claro que te vas a afectar, por eso estamos viendo cómo resolvemos esa problemática que se está dando. O sea, los bancos evalúan cuando la mercancía ya sale y el banco recibe los documentos. El banco no está mirando la operación. El banco lo único que espera es que el exportador le entregue los documentos. Tú le vas a entregar un fajo de documentos al banco eh, para sustentar la exportación y el importador lo que va a hacer con su banco es hacer un checklist y va a decir, ok, esto cumple, esto cumple, esto cumple, esto no cumple y se acabó. Eso es todo. Joel dice, Carla dice, activar el seguro de mercancía. Todavía no puedes activar el seguro de mercancía porque recuerda, Carla, que el seguro que estás contratando, lo normal, son seguros internacionales y el seguro internacional, de acuerdo a la normativa, se aplica de puerto a puerto. ¿Qué quiere decir? De salida del puerto del Callao a llegada al puerto de destino. Entonces, acá todavía no estás en el terreno internacional, tu mercancía no toca puerto, tu mercancía sigue en el almacén, todavía está en el tránsito interno, es básicamente un seguro interno el que habría que tomar acá. Si tú quieres asegurar la carga desde tu almacén al almacén de destino, ya no se trata de una carga con seguro internacional, sino le tendrías que sumar otro seguro que se llama un seguro door to door o un seguro internacional que te cubra todo, ¿no? Los tres aspectos internacionales. Entonces, ahí sí te necesitarías un seguro door to door para que te cubra no solamente el tránsito internacional, sino los pedazos desde tu almacén hacia la zona naviera y luego desde que llega a destino hasta el almacén del importador. Bien, luego dice Junior, debe haber acá, a ver, vamos a ver acá, la saco, ya, Joel, la saco. Esa es una de las soluciones, pero ¿cómo la sacas? O sea, recuerda, Joel, que tú no puedes entrar a la aduana y decir, no, yo retiro mi mercancía porque me da la gana. O sea, recuerda que tú ya presentaste un expediente ante la aduana, ya hiciste una solicitud de exportación, ya se abrió una DUA o una DAM, ya iniciaste el proceso de exportación. Si es que la quieres retirar sin ningún motivo, cuidado que la aduana te puede hacer una inspección, lo que llamaría una acción de control extraordinaria, porque es decir, oye, por qué rayos tú quieres retirar la mercancía? ¿Qué estás ocultando, no? Que tu envío de droga no resultó. Señor, paralíceme esa operación que quiere inspeccionarla. O sea, la aduana podría eventualmente retener tu despacho por un tema de riesgos. Entonces, no es que una vez que inicias un proceso de exportación no la puedes hacer de esa manera. Entonces lo presento como un cumplimiento de trato. Pero ahí viene, pues Jim, antes de hacer eso, porque ni siquiera se ha exportado y estás presentando el incumplimiento de trato, debe haber algo que se puede entrar a esta zona y cambiar de pallet, pero si se debe pagar. Cindy, si trato de avisar a mi cliente de alguna manera, avisarle, llegar a un acuerdo, si haces eso, Cindy, podría ser, o sea, avisar a tu cliente, llegar a un acuerdo, pero recuerda de que la carta de crédito no trabaja con acuerdos verbales, ya tú has firmado en una letra de piedra esos documentos y el banco va a respetarlo. La única manera de que cambies es que le diga el importador tenga que bajarse la carta de crédito y decir, ok, no hay carta de crédito y empezar de cero.
Una solución sería notificarle al importador y resolver el problema ocurrido. Eso va en la misma solución que habló Carla. Presentar una solicitud de la aduana del problema recurrido, se tendría que cancelar y volver a hacerlo ya. Señores, la solución. Muy bien, chicos, han hecho esfuerzos para ver cómo lo resolvemos, pero acá la solución se llama hay que legajar la DUA. Legajamiento de la DUA. Esa es la solución. Ese es el nombre técnico que le corresponde. ¿Han escuchado alguna vez ese proceso de legajamiento de la DUA? El legajamiento de la DUA significa, legalmente significa decirle a la gente de aduana, vamos a iniciar de nuevo la operación de exportación. Ojo, no vamos a afectar absolutamente la carta de crédito. La carta de crédito sigue vigente, la carta de crédito sigue completamente activa. Alguien me dice, oye, voy a perder mi BL, no pierdes tu BL. Oye, voy a cambiar de factura, no cambias nada. ¿Qué es lo único que está diciendo? Cuando tu agente de aduana inicia una operación, lo que hace es abre una DUA, abre un número de DUA y empieza a hacer el proceso ante la aduana, ¿no? Y con esa DUA va a ingresar tu carga al terminal y con esa carga ingresada al terminal, van a hacer el manifiesto de carga y lo van a poner en el barco y luego van a hacer el tema del endoso de la DUA, van a endosarla diciendo que ya, ok, ya está todo conforme y ahí se termina, ¿no? Ahí se regulariza la DUA. Pero como en este caso hay un problema y tú no quieres seguir con el despacho, entonces tú le dices a la gente, vamos a dejar la DUA, que significa que vamos a matar ahí la operación, entonces ahora sí voy al terminal de el almacén de la naviera y le digo, ¿sabes qué? No voy a continuar con la operación, acá está mi legajamiento de la DUA, esta operación no va y las razones es que tengo una carta de crédito que me está obstaculizando continuar porque hay una carga que involuntariamente ha llegado con el embalaje roto, así que tengo que retirar la mercancía y ahora sí, fuera del almacén de la zona primaria de aduanas, la voy a corregir, la voy a proteger, la voy a chequear bien y luego recién con otra duda vuelve a entrar y vuelve a hacer el recorrido. ¿Ok? Ese trámite demora, no es un trámite que demore, pero es un trámite que sencillamente te saca de ese apuro de tener este tema de la discrepancia por un despacho en el cual puede haber un BL dirty, ¿no? Un BL sucio y evitas tener un problema de arranque, de saque. O sea, antes de que salga la mercancía ya tienes un problema con la documentación y eso no deben permitirlo. ¿Listo? Entonces se entiende, ¿no? Se entiende todo cómo trabaja la carta de crédito y cómo trabaja estos documentos. Este es el contrato y tanto el exportador y el importador, ambos firman esto, o sea, ambos se comprometen, ambos están comprometiendo a hacer directamente este proceso. Entonces, cuando tú estás quedando con el importador con estos documentos, entonces ustedes son responsables de lo que están firmando. Entonces, si ponen BL Clean, si ponen factura comercial, lista de empaque, documento de seguro, certificado de origen, certificado de control, ojo, acá hay un certificado de control. Quiere decir que la mercancía va a tener una verificación. Si llega en mal estado, ahí se puede validar el tema. Bien, ¿es sin precio alguno? No, Jim, sí tiene precio. O sea, el precio es que vas a tener que pagarle a tu agente de aduana no sé, pues un trámite de esto, no sé si, dependiendo del agente de aduana, te puede cobrar el 100% del servicio al agenciamiento nuevamente o te cobra un porcentaje del servicio porque es una operación inconclusa. Y el tiempo que se demore, yo no he tenido mucha experiencia con legajamientos, podría preguntar, pero no debería ser más de 1 o 2 días, eso no era muy problemática. Por eso siempre, chicos, la regla es que ustedes no ingresen la mercancía a última hora. Si tú tienes que sacar tu embarque con una fecha específica, la pregunta es, ¿con cuánto tiempo de anticipación ingresas la mercancía? ¿Saben esa respuesta? O sea, siempre la fecha de embarque es la que determina toda nuestra operativa. La fecha de embarque es la fecha en la que el barquito va a salir. O sea, la fecha de embarque dice, si ahorita estamos 25, la fecha de embarque es el lunes 26, 27, 28. Si la fecha de embarque es el 28 de agosto, la pregunta que les haría a ustedes es, si tienen una fecha de embarque el 28 de agosto, ¿cuándo deberían ingresar la mercancía? A ver, respóndanme ustedes. Si su fecha de embarque es el 28, ¿cuándo deberían ingresar la mercancía?
No estoy hablando de una mercancía perecible, ¿ah? Porque si es pescado, si son rosas, son flores o son cosas de ese tipo, obviamente se trastocan, ¿no? Ahí sí siempre se trata de ganar mucho tiempo para evitar los sobrecostos de las cámaras de frío y todo lo demás, pero si no fuera eso, fuera textil o fuera un material no perecible, ¿con cuánta de anticipación ustedes tendrían que ingresar la mercancía? Carla Huerta dice 15 días antes, Jim dice 2 semanas antes, ¿alguien más tiene una opinión? ¿Con cuántas fechas, cuál es la fecha de anticipación para que ustedes ingresen la mercancía? Ojo, tampoco a veces es bueno ingresarla con mucha anterioridad porque tampoco las almaceneras no te lo van a aceptar o te van a cobrar una sobreestadía, tengan cuidado con eso. Michael dice 1 semana antes. Eh, ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene alguna? 5 días antes hay que tener en cuenta el costo de almacenaje. Correcto, sí. Miren, la regla más o menos son 7 días, aproximadamente 7 días. 7 días está bien. Con 7 días de anticipación tú puedes tener algo de precaución para que haya un equilibrio. Ahora, si tienes la mercancía lista y todo lo demás, 15 días de anticipación, si es que no hay sobrecostos de almacenaje o es poquito, con calma lo meten y hace todo su proceso. Porque en esos 15 días o 7 días tienes que hacer el ingreso de la mercancía, le van a hacer el aforo correspondiente, dependiendo si es canal rojo o naranja, que son los únicos canales en exportación. Si hay alguna acción de control extraordinaria, también te da tiempo a hacerlo. Si tienes que pasar a BOE por Didandro, también lo puedes hacer ahí. Entonces, 7 días es suficiente. Ahora, recuerden algo, la naviera siempre también te dice lo siguiente, te dice que si tú ingresas la mercancía, digamos, si te dice la naviera 7 días antes, tiene que estar ya la mercancía lista para embarcar y tú lo ingresas 3 días antes. A veces las navieras tienen ese problema de que la carga se adelanta o se retrasa, porque recuerden de que la mercancía, los barcos van pasando de puerto a puerto y ya se han dado casos en el que algún puerto que nos precede se cierra, ¿no? Por ejemplo, se cierra por problemas de clima, por problemas de huelgas. Acá en el Callao, recuerden de que hace mucho tiempo tomaron el puerto del Callao y hubo un problema serio de cierre del puerto. Entonces, esas cargas que tenían que pasar por el puerto del Callao y tenían que estar 2 días el barco acá entre que cala y recala, entonces esa mercancía, ese barco pasa. Entonces, la carga que tenía que llegar a Chile con fecha, no sé, pues 4 días después, llega con 2 días de anticipación. Entonces, el barco tiene que continuar, no va a esperar 2 días ahí en el puerto. Por esa razón siempre se dice al exportador, tienes que llevar tu mercancía con anticipación, porque si el barco pasa y tu mercancía no está, el barco se va. Y tú dices, no, pero si faltaba un día para que sea mi fecha de embarque, ¿por qué se lo han llevado antes? Porque el barco se anticipó su itinerario y las normas son esas. El barco no te va a esperar a última hora. Tengan mucho cuidado con eso cuando ustedes hagan su embarque, por favor. Bien, entonces eso tiene que ver con el tema de la documentación y es importantísimo hablar de esto cuando hablamos de las cartas de crédito. ¿Listos? Vamos a pasar a nuestra presentación. Entonces ya ahora creo que les queda más claro este esquema, ¿no? Los riesgos comerciales tienen que ver directamente con la relación del cliente al que estoy tratando. Entonces acá está un poco la gráfica que nosotros hablamos, ¿no? O sea, si es un desconocido no afiliado, entonces hay un contrato, protección contra el no pago, que hemos dicho que es la carta de crédito. Acá se activaba muy bien en este terreno de acá, funcionaba perfecto lo que nosotros hemos hablado de la carta de crédito, ¿ok? Vamos a poner acá. Entonces acá funciona bien lo que es la carta de crédito, dijimos. Entonces acá funciona la carta de crédito. ¿Ya? Acá en este tema de conocido no afiliado, acá funcionaba, como hemos dicho, la cobranza documentaria, ¿ok? Acá funciona bien la cobranza documentaria. Entonces, y en la otra, es básicamente el tema el tema del Open Account o cuenta abierta que le llaman, ¿no? Donde ya no hay problema por el contrato, no hay problema por la protección. En este de acá, fíjense, requiere el contrato y acá al costado tenemos ese contrato. Este es el contrato que nosotros aplicaríamos para un no conocido ni afiliado. Ahora, la pregunta que yo les haría a ustedes es, si tienen una relación con su cliente de 2 años,
esa relación de 2 años o 3 años implicaría que tú ya dijeras que ese cliente tuyo ya no es un desconocido y que de pronto el hecho de que ya no sea desconocido implicaría que ya no necesitarías trabajar con carta de crédito y de frente trabajarías ya con depósito en cuenta o lo que le llaman el open account, es decir, que después de 2 años tú dirías, el cliente diría, oye, entre que llevamos trabajando 2 años juntos, ya mira, hemos gastado un montón de plata en carta de crédito o cobranza documentaria, entonces ya a este punto, como ya nos conocemos tanto, hagamos la operación sin contrato y hagamos la operación sin cobranza documentaria para ahorrarnos unos 500 u 800 dólares por cada embarque. ¿Ustedes lo harían así porque ya tienen una relación de confianza con el importador o ustedes, por más que trabajan 3 4 años, se mantendrían con su carta de crédito? ¿Qué es lo que harían ustedes? Si han pasado 2, 3 años, ¿se mantendrían con la carta de crédito o la relación haría que ustedes dijeran, bueno, ya ahorrémonos la plata de la carta de crédito y hagamos las cosas más sencillas, ¿no? Ya de frente le mando la operación y como es una persona que ya se ganó mi confianza, entonces trabajamos básicamente con el tema del depósito en cuenta. ¿Qué harían ustedes? A ver, respuestas. Vamos chicos, ¿cuál sería su respuesta de ustedes ante esos casos? A ver, dice, los estafadores operan así, ganándose la confianza, me mantengo con la carta de crédito, mantener la carta de crédito, en el negocio no hay confianza, sería un contrato y cobranza documentaria, claro, síndico y claro, dicen, si es que ya estamos en carta de crédito, podría rebajarlo a cobranza documentaria, pero el tema es de que, ¿cuánto te cuesta una carta de crédito? A ver chicos, ¿cuánto cuesta una carta de crédito? Vamos a hablar de precios. ¿Cuánto creen? Suelten números nomás ustedes. Esto es estándar más o menos, ¿ah? A ver, Cindy Ticona entre 300 a 500 dólares, Miguel Ignacio dice entre 1000 dólares, Junior 1.5%, ya. A ver, para irnos, para trabajar bien. La carta de crédito, acá ven ustedes una, esta es Scotiabank, quiero ver, Scotia, sí, está bien, son tarifas muy similares a las que hay acá en el Perú. Acá miren, les voy a compartir. ¿Han entrado a ese link? Por favor, entren en ese link que les he pasado ahorita. Entren en ese link. ¿Sí? Ya, a ver, miren acá. Acá lo que tengo es que en esa página, dice, valor de referencia, dice, cartas de crédito de importación, cartas de crédito de exportación. A la vista, 0.5% por trimestre y un mínimo de 75. Adicionalmente, si es a plazo, dice cartas de crédito de exportación a la vista 0.5 trimestral, mínimo 75 dólares. Entonces, cuando trabajan el tema de las cartas de crédito, sí, una carta de crédito te puede costar entre 0.5% hasta 1.5%, podría decirte, porque recuerda que la carta de crédito no solamente lo paga el exportador, sino lo paga también el importador, recuerden, ¿ah? Y acá arriba está el del importador, ¿no? Acá dice cartas de crédito de importación a la vista, 0.3. Entonces, cuando tú tienes una carta de crédito, lo paga tanto el exportador como el importador. ¿Quién apertura la carta de crédito, señores? ¿El exportador o el importador? ¿Quién apertura la carta de crédito? ¿El exportador o el importador? A ver, respóndanme. ¿Quién apertura la carta de crédito? El importador. ¿Todos de acuerdo que es el importador o alguien cree que es el exportador el que apertura la carta de crédito? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Correcto. Todos saben que, Joel, ¿cómo que el exportador, Joel? Vamos a agarrarte a correazos, Joel. El exportador no apertura la carta de crédito. La carta de crédito la apertura el importador. ¿Por qué? Porque el importador es el que pone el dinero y con el dinero el importador abre la carta de crédito. El exportador, la carta de crédito está a nombre del exportador, entonces el importador es el que directamente abre la carta de crédito en una operación de exportador. ¿Cuál es la duda, Joel? A ver, plantea tu duda. ¿Por qué dices que es el exportador? Total. Ya. El importador es el que apertura la carta de crédito. ¿Ya? Entonces, el importador lo que hace es abre la carta de crédito colocando el dinero.
Entonces el importador lo que va es, hace esto. Va al banco y al banco le dice, oye, Banco de Crédito Scotia, quiero abrir una carta de crédito de exportación a la vista y a plazo. El banco le va a preguntar, ¿a la vista o a plazos? Normalmente la carta de crédito, lo normal es que sea a plazos, porque cuando es a la vista, quiere decir que el importador tiene buena capacidad financiera, porque lo que dice la carta de crédito a la vista es que el exportador presenta documentos e inmediatamente el banco paga, así de directo, no es a la vista, o sea, a la vista de los documentos el banco paga. Pero lo normal en cartas de crédito es que la carta de crédito se usa no solo como una forma de pago, sino como una forma de financiamiento, tanto por el importador como en el exportador. El importador dice, yo hago la carta de crédito a tu nombre, exportador, yo te voy a asegurar que esta operación es irrevocable, te voy a pagar de todas maneras, pero no lo voy a poner a la vista, lo voy a poner a 90 días o a 60 días. El exportador dice, no, pues, pero yo necesito el dinero, porque sin ese dinero yo no puedo pagar a mis proveedores y pagar la mercancía, ni pagar los medios de transporte. Entonces el importador dice, ok, te voy a dar la carta de crédito a plazos, pero la ventaja de la carta de crédito es que esta carta de crédito tú, el exportador, se lo puede vender al banco. Y esa negociación de la venta de la carta de crédito se llama descuento de la carta de crédito. Entonces yo puedo descontar la carta de crédito como exportador y yo puedo hacer que el banco me pague inmediatamente ese descuento. Y el banco me va a cobrar probablemente un porcentaje que no es mucho por el descuento de la carta de crédito considerando los 90 días de financiamiento y el importador obtiene sus 90 días de plazo y el exportador obtiene su dinero en efectivo. El único que está asegurando esa operación es el banco y el banco tiene seguridad de la carta de crédito porque sabe que hay una garantía de la operación en bienes muebles, inmuebles, en algo. Entonces el banco se la va a cobrar sí o sí, pero el dinero está garantizado. Entonces ese es el concepto de la carta de crédito, ¿ok? Entonces, ese es el tema. La carta de crédito entonces puede costar 0.5 para el exportador y 0.3 para el importador. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué el importador tiene mayor gasto que el exportador en la carta de crédito? ¿Por qué razón? A ver, apliquen lógica. ¿Por qué en la carta de crédito la comisión del importador es mayor de la comisión del exportador? A ver, chicos, ¿por qué razón? ¿Por qué razón? Díganme ustedes, ¿por qué razón la comisión que paga el importador en una carta de crédito es mayor que la comisión que paga el exportador por una carta de crédito? A ver, chicos, respuestas. ¿Entendieron la pregunta o no? Todo esto tiene que ver, todo ese aprendizaje lo quiero que lo tengan claro porque eso les va a permitir tener criterio cuando hagan las negociaciones. Michael, los dos pagan, ¿ah? El importador paga y también el exportador paga. La pregunta es, ¿por qué el importador paga más que el exportador? A ver, chicos, ¿por qué razón? Vamos, muchachos, participen. Si se me ponen lentos, vamos a demorar más tarde y queremos ya irnos a ver los cuatro finalistas. Vamos. Am, a ver, acá hay varias, ahora sí ya. Vamos a ampliar un poquito esto de acá. Una mejor lectura. Ya. Francisco Márquez, el importador pide un financiamiento al banco. Ojo, ojo, ahí ten cuidado, Francisco. El banco, eh, una cosa es abrir una carta de crédito, otra cosa es el financiamiento de la carta de crédito, es distinto. ¿Ah? O sea, acá solo estoy. Mira, piensa tú, Francisco, piensa tú que tú tienes el dinero en tu cuenta, tienes el dinero en tu cuenta. Tú vas al banco y el banco, por tener el dinero en tu cuenta, tú dices, banco, yo quiero una carta de crédito, entonces el banco te dice, ok, mete el dinero y yo te doy la carta de crédito. O sea, si tú quieres una carta de crédito de $100,000, el banco te dice, oye, Francisco, dame $100,000 y yo te voy a aperturar una carta de crédito de $100,000. ¿A nombre de quién? Te va a decir el banco. Y le digo, a nombre de Luis Enrique Méndez. Entonces, Francisco va a hacer una carta de crédito, tú eres el importador y tú vas a hacer una carta de crédito a mi nombre, yo soy el exportador. Entonces, son $100,000 que tú vas a poner de tu plata para que el banco me abra una carta de crédito a mi nombre, pero no es la plata del banco, ten cuidado, es tu plata, o sea, el banco no financia esas operaciones, es el financiamiento, es otra cosa, ni siquiera estoy hablándote por el tema de financiamiento, solamente te digo que esa acción de abrir una carta de crédito por parte del importador es mayor a la acción del exportador que también paga la carta de crédito, y la pregunta es ¿por qué? Jim dice, por el precio de llevarlo o la logística se podría decir, porque el exportador ya no entra ahí, si no tendría por qué gastar más que el importador. Va por ahí. Vamos a ver si lo centramos bien. Alicia.
Alia, perdón, porque el importador apertura la carta de crédito. Esa es la respuesta, señores. La respuesta es esa. ¿Ok? La carta de crédito la paga más el importador porque él apertura la carta de crédito. En la carta de crédito hay varias comisiones y las comisiones usuales de una carta de crédito tienen que ver con la transmisión de la información, lo que en temas financieros se transforma en estos famosos códigos SWIFT. ¿Han escuchado ustedes los códigos SWIFT? Los códigos SWIFT son esos, el SWIFT es ese sistema en realidad donde toda la información financiera traspasa. Es un acrónimo de un término financiero. Entonces, que acá creo que lo tengo para que ustedes lo tengan, SWIFT. Los códigos SWIFT, ¿no? Acá está, ¿ok? Swift Financial, ya, de nuevo, Secure Financial Messaging Service. Entonces, este código SWIFT que directamente trabajan todos los bancos haciendo transferencias, es lo normal, ¿no? Entonces, cuando aperturan una carta de crédito, hay una comisión por apertura y hay comisiones ya de transferencia de información, ¿no? O sea, si tú quieres carta de crédito a la vista, hay negociación, hay presentación de documento, envío de documento, todo eso se trabaja a través de los códigos SWIFT, pero el exportador ya no paga la comisión de apertura, el exportador paga una comisión por la negociación de la carta de crédito que es menor a la comisión de la apertura de la carta de crédito. Entonces, por esa razón, siempre el importador paga un poquito más que el exportador. Ahora, yéndonos directamente al término de cómo abaratamos esta operación. Miren, las cartas de crédito, ustedes como verán acá, no sé si todavía siguen viendo mi pantalla, en las cartas de crédito nosotros tenemos que el mínimo de la carta de crédito son $75 y se cobra 0,50 por trimestre. Entonces, para abaratar las cartas de crédito, lo que podemos hacer nosotros es evitar que la carta de crédito tenga distintos otros ganchos adicionales. ¿Por qué? Porque una carta de crédito no solamente es a la vista o diferida, las cartas de créditos pueden ser, por ejemplo, con cláusulas, pueden ser las cartas de crédito. Acá hay una modalidad de carta de crédito que se llama las famosas cartas de crédito aseguradas. Y esas cartas de crédito aseguradas, vamos a ver si está acá en la presentación, déjenme ver si lo puse acá, creo que no está, pero las cartas de crédito confirmadas, perdón. Entonces, cuando hablamos de una carta de crédito confirmada, las cartas de crédito confirmada son mecanismos donde le meten más seguridad a la carta de crédito. Cuando es confirmada a plazos y puedes ponerle, por ejemplo, otros adicionales a la carta de crédito. O sea, yo le pongo confirmada, a plazos, contra, eh, contra documentos. Así también la carta de crédito puede ir contra documentos, etcétera. Cuando le pongo más salsita a la carta de crédito, más condimento a la carta de crédito, se vuelve más cara. Pero si trabajo con una carta de crédito básica, si trabajo con una carta de crédito básica, es más probable que esa carta de crédito salga más barata. Entonces, ciertamente, cuando haces muchas operaciones, puedes negociar con el banco una tarifa para el tema de las cartas de crédito, puedes negociar con el banco una tarifa para los seguros de embarque que ya no son spots, sino son seguros de embarque, que ya hacemos unas pólizas abiertas, ¿no? Por todo el año y por un monto específico. Entonces, sí, mi recomendación es que cuando hagan negociaciones, no pierdan de vista el hecho de asegurar la mercancía, porque no hacerlo significa ahorrar en algo que no deberías ahorrar. Ahorra en la materia prima, ahorra en el tema de los pagos que haces a los proveedores, en la optimización de procesos, en la compra de maquinaria. Ahorra en esas cosas, ahorra en lo que tienes que ahorrar, pero no puedes ahorrar de pronto y decir, oye, yo tengo un embarque, han pasado 30 embarques y todavía ninguno se ha hundido, entonces ya no voy a usar el seguro porque hasta ahorita no lo uso. Es como cuando alguien me diga, oye, yo no uso el seguro de vida porque no me muero, ¿no? O sea, ya voy a dejar de usar el seguro de vida porque llevo 20 años que pago el seguro y no me he muerto. El seguro no es para que te ocurra algo, el seguro justamente es para que no te ocurra. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema del aseguramiento. El tema de drogas, ahí tengo mi certificación BASC, no lo puedo relajar. El tema de impago, tengo mi carta de crédito cobranza documentaria.
tengo mi seguro contra riesgo de mercancía, es parte de la vida, ¿no? O sea, ahorita estamos en una sociedad de altos riesgos y con bastante volatilidad. Por ejemplo, si yo tengo un local nuevo donde estoy poniendo computadoras, equipamiento y todo, yo digo, uy, ya me quedé sin plata y ahora voy a tener que acortar gastos. Entonces, ¿qué gastos voy a cortar? No le voy a poner cerco eléctrico, no voy a pagar a Prosegur para que cuide el espacio, no voy a pagar un guachimán. O sea, si dejo de hacer esos pagos, ¿qué va a pasar? Sencillamente estoy ahorrando en donde no debería ahorrar, porque mañana me roban el local y tengo $100.000 de mercancía y todo que se va a perder solamente porque quise ahorrar en algo que no debía ahorrar. Entonces, tengan cuidado con eso. Bien, pasamos a la cuarta diapo, el riesgo comercial internacional. Hemos dicho, ¿no? Todos los negocios afrontan riesgos financieros. El sistema financiero cuenta con distintos instrumentos para reducir esos riesgos. Por eso es que nosotros tenemos que tomar en cuenta cómo saber administrar esos riesgos. Por ejemplo, los riesgos financieros internacionales es el hecho de la data insuficiente o incompleta, ¿no? Acá, por ejemplo, yo lo que les puedo poner acá es, eh, poníamos nosotros el tema de Hoovers, no sé si recuerdan ustedes a Hoovers. Esta es una empresa de la división de Dun& Bradstreet, hoovers.com, acá les voy a poner el link, y en Hoovers ustedes pueden tener, no es Hooters, es Hoovers por si acaso, no se alucinen. Entonces en Hoovers yo puedo poner cualquier empresa y acá debería ponerme su grado de riesgo y todo lo demás, ¿no? A ver, vamos a poner a ver una empresa, Centro de Nacionalización Empresarial. Vamos a ver si es que esto sale. Vamos a poner algunas búsquedas, ¿ya? La vez pasada no tuvimos mucha suerte buscando en esta plataforma. Vamos a ver si ahora sí tenemos un poco más de suerte, porque es un tema mundial, tiene todas las empresas. Entonces, mira, acá es Centro Internacional Empresarial, es una empresa que yo manejo y ese centro de empresarial internacional acá puede darme toda la información de la empresa. Acá por lo menos ya me da un poco el nivel de ventas, ¿no? Acá me dice el nivel de ventas que tiene la empresa, 0.24 M, no es nada, vende poquito, es una empresa que está muy parada. A ver, vamos a poner acá Cámara Peruana de Comercio Exterior, vamos a poner si estamos, vamos a ver si estamos registrados acá. Vamos a ver, esta empresa no tiene mucho riesgo, pero acá aparece, ¿no? O sea, Cámara Peruana de Comercio Exterior, entonces acá está directamente esta organización y miren, pues acá sí tiene su ventita y acá cuando voy a ver detalles, acá obviamente aparecen los datos de la empresa, pero todo está bloqueado. Acá tengo que pagar para que directamente me vaya a dar la información, ¿no? De la venta y todo lo demás. Entonces, sí, acá está. Y miren, acá dice, por ejemplo, los datos, ¿no? Yo soy el representante de esta empresa y ahí pueden ver información sobre mi persona. Ah, y si le pongo sobre mi persona, a ver, para ver si esta información no solamente se limita a empresas, sino también a personas. Vamos a ver si pongo acá contacts, vamos a ver si es que sale así. Vamos a ver qué sale. Y aquí está, ¿no? Entonces acá estoy yo y estas son las empresas que yo represento, ¿no? Entonces acá también monitorea a la empresa y también a los managers, ¿no? De las empresas para cualquier tipo de consulta. Entonces si veo los detalles acá, es como cuando yo entro a Sentinel y directamente veo, ¿no? Qué cosa, cómo está la empresa en Sentinel. La diferencia es que esta empresa tiene directamente información mundial. Cuando tú entras a Sentinel, tú encuentras solamente información de Perú, pero cuando entras a esta base de datos es información de todas las empresas del mundo que han tenido algún tipo de riesgo financiero. Entonces, este tema de lo que nosotros vemos acá, que es el tema de data insuficiente, que es lo que nosotros acá hablamos, data insuficiente e incompleta, la tenemos que tenemos que pagar los financieros internacionales, ¿no? Yo no puedo trabajar con una empresa que no la mapee. Todas las empresas tienen registros. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? ¿Tienen alguna duda de cómo encontrar una empresa, de cómo buscar una información financiera? La vez pasada les decía que en caso tuvieran alguna duda, también PromPerú tiene esta herramienta de Hoovers. O sea, ustedes, si van a empezar a hacer estos negocios, pueden recurrir a PromPerú.
A ver, preguntas ahí, chicos, ¿todos bien? ¿O ya vamos cerrando la transmisión del día de hoy? Por favor, díganme, si están ahí o ya se fueron ya. Vamos, muchachos, ¿alguna duda ahí? Entonces, el tema de la data insuficiente puede ser directamente un problema que hay que nosotros quebrar con información que nosotros vamos a generar. La alta probabilidad de errores en procedimientos, sistemas culturales diferentes, habíamos hablado de que esto lo manejamos directamente con los contratos. Eventos fuera de control de la empresa de evaluaciones, eso también es algo que tenemos que controlar. O sea, eh, por ejemplo, la devaluación que ha pasado hoy día en Venezuela, la devaluación que pasó el 2009, es algo que no podemos nosotros controlar, pero sí podemos proyectar. Hay algo que se llama la pérdida del tipo de cambio. ¿Han escuchado eso, no? Cuando el dólar, por ejemplo, a ver, solo les hago una pregunta. El dólar ahorita en cuánto está, me dicen cuánto es el dólar, el tipo de cambio del dólar de Perú, el tipo de cambio en cuánto está, chicos, a ver, ayúdenme. ¿Cuánto es el tipo de cambio actualmente? Aproximado, no, no quiero dar, no quiero el tipo de cambio exacto, pero un aproximado. ¿Cuánto es el tipo de cambio? 3.30 ya. Aprox. Entonces, si el tipo de cambio está en 3.30, si tú exportas 100.000 dólares, si tú exportas 100.000 dólares, eh, esa exportación, como te digo, lo normal es que el dinero lo vayas a ver en 3 meses. Es lo normal. ¿Por qué? Porque el importador necesita financiamiento, porque el importador no es que lo reciba y ya te lo paga porque lo vende. El importador lo recibe y lo va a dar a otro intermediario y a otro intermediario y recién lo van a vender y en 2 meses probablemente esté tu dinero en cuenta. Entonces, tú tienes 60 días de exposición de ese dinero. ¿Qué pasa si el tipo de cambio en 2 meses ya no está en 3.30 o 3.27, sino el tipo de cambio en 3 meses o en 2 meses está en 3? ¿Ha pasado que el tipo de cambio en el Perú esté en 3? ¿Ha pasado que el tipo de cambio en el Perú esté en 2.9? ¿Ha pasado que el tipo de cambio en el Perú esté en 2.5? ¿Qué pasaría si en 2 meses más el tipo de cambio estuviera en 2.9? ¿Qué pasaría ahí? Díganme ustedes. ¿Qué pasaría si el tipo de cambio estuviera en 2.9? ¿Ganan o pierden dinero ustedes? Porque cuando pasen los 2 meses, te van a pagar los 100.000 dólares. Te van a pagar los 100.000 dólares, te lo van a pagar así en la misma moneda. Pero cuando tú vayas corriendo al banco a cambiar el dinero, alguien me dice, pero Enrique, ¿por qué voy a cambiar los 100.000 dólares y no los uso? Porque los impuestos en el Perú lo pagas en soles, la planilla de los empleados lo pagas en soles y muchos de los insumos lo pagas en soles. Entonces tienes que cambiar la plata o parte del dinero. Entonces, cuando vas al banco, tú tenías la expectativa del día de hoy. El spot del día de hoy te dice que vas a tener 330.000 soles. El forward en 2 meses te dice que vas a tener 290.000 soles. ¿Cuánto has perdido solo por diferencia del tipo de cambio? Has perdido de 330.000 a 290.000, has perdido 40.000 soles netos por solamente devaluación financiera. Entonces, ahí dice Diego, ¿cómo puedo proteger el contrato de riesgo cambiario? Y ahí Michael Ignacio se anticipa y dice, los seguros forward, pero más que un seguro forward, lo que tienes que hacer es un contrato de una opción de tipo de cambio. Opción de tipo de cambio. ¿Ok? Esa opción de tipo de cambio o los forward, como bien dice, son las respuestas a esos problemas que ustedes pueden tener. El forward o la opción del tipo de cambio. ¿Quién te da esto? Esto te lo dan los bancos. Entonces, yo voy al banco y le digo que me dé un forward de tipo de cambio o una opción de tipo de cambio y ellos tienen, eso están en todo lo que se llama las herramientas que dan en la parte del Forex, de lo que son las herramientas financieras. Ese es el cambio futuro. Protegerás tu dinero ante devaluaciones del dólar, flujo de caja, tenemos gran variedad de divisas, etcétera. Monto mínimo de la operación es 25.000 dólares, contrato forward. ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuánto te vale el contrato forward, señores? El contrato forward te puede cobrar el 1/1000. O sea, de cada 1.000 dólares tú puedes pagar $1. Es barato el tema del forward. Pero la gente no lo usa mucho porque la gente tiene esa expectativa de que todo el tiempo las cosas van a ser igual. Y aparentemente lo son. O sea, los cambios financieros no ocurren tan agresivamente, pero sí hay algunos rasgos que nos van indicando, van dando indicios de que algo puede ir mal. Cuando tengas esos indicios,
cositas que vas oliendo, que algo está oliendo mal, empiezan algunas instituciones a salir rápidamente, empieza a haber bulla en el sistema financiero, entonces en ese momento tienes que alertarte, decir, no, ya las cosas no están tan estables y es mejor antes que suceda protegerme con un forward y lo tomas, ¿no? Si es que es en tu contra, tomas el forward para proteger que el tipo de cambio caiga, ¿no? Ahora, si va al contrario y tú crees que el tipo de cambio de 3.3 que está ahorita vaya a subir a 3.6, entonces no lo vas a asegurar, porque obviamente te conviene, ¿no? Te conviene que el cambio esté en 3.6. 3.6 significa que la moneda peruana se devalúa. Cuando la moneda peruana se devalúa, el exportador canta aleluya porque lo beneficia. Entonces, esos son los temas que hay que considerar nosotros al momento de evaluar los riesgos de tipo de cambio, ¿ok? La versión de riesgo de empresas financieras nacionales es otro aspecto que también hay que mirar. Los riesgos de transacciones internacionales, también acá hay el tema de que el cliente no pueda pagar. Si no tienes una carta de crédito, un crédito documentario, ahí tendrías ese riesgo crediticio, ¿no? Que el cliente no te pueda pagar, no por estafa, sino porque no tenga dinero o flujo de caja. Los riesgos políticos, lo que sucede en Venezuela con Maduro, lo que puede pasar con Bolivia con Evo Morales, lo que está pasando en Perú, nada más con nuestro presidente Vizcarra y la fuerza número uno. Entonces, esos son riesgos que nosotros tenemos que verificar cómo pueden afectar los negocios a futuro, ¿no? Los riesgos cambiarios que ya lo hemos visto. Y nosotros tenemos en el tema de la transacción esos tres elementos que hay que proteger, ¿no? El contrato, el precio y los documentos de embarque y envío que ya lo hemos visto. ¿Ok? Y ya casi por terminar, el tema del contrato. Los contratos se tienen que hacer de modo tal que nos eviten interpretarlos. ¿Qué quiere decir? Que hay que evitar que alguien entienda de una manera y el otro de otra forma. Los precios también hay que evaluar los precios adecuadamente en una moneda que nos permita luego poder hacer una moneda internacional que nos permita transar la mano de obra, materia prima, etcétera. Aspectos importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta antes de poder avanzar con las negociaciones. Bien, señores, no los voy a aburrir más. Se me ha pasado la hora y hay un webinar que viene a continuación. Lo que viene básicamente son temas de lo que hemos hablado. Como ustedes verán, es un repasito de lo que hemos hablado, así que no se preocupen de que todo lo que está acá lo hemos visto en los casos que hemos conversado, incluyendo el descuento de la carta de crédito, que son mecanismos de financiamiento, el factoring, que es la venta de la factura, y el descuento del pagaré, que es el forfaiting, que son herramientas que se usan para financiar las operaciones de comercio exterior. Ok, a ver, preguntas finales para irnos. Junior, profesor, una consulta. Si yo tengo amigos agricultores que tienen palta y entre ellos hacen una cantidad de 300 hectáreas, ¿usted cree que habrá algún cliente que pueda invertir en todo el proceso de exportación o tiene algunos conocidos? Te voy a pasar el teléfono de un broker de palta. Wilson Reyes es un broker de palta. O sea, les había dicho que los brokers se especializan en productos. Este que te voy a pasar es un especialista de paltas. O sea, él lo vas a fastidiar solo por paltas. Ojo, él no ve harinas, no ve quinoa, no ve nada, solamente ve paltas y todo lo que sea palta, él es el que yo les recomiendo. Él tiene compradores, tiene vendedores y también está en ese medio, así que le pueden escribir a él directamente. ¿Ok? Diego, hola, el contrato spot alternativo al forward, ¿qué riesgo conlleva? El contrato spot es el que todo el tiempo firmamos. El contrato spot es el tipo de cambio al día de hoy. Lo que nosotros negociamos, los seguros de tipo de cambio son los contratos forward. Los contratos forward no tienen ningún tipo de riesgo. Lo único que haces tú es pagas por un tipo de cambio futuro. Ahora, si tú me dices, oye, quiero timbiar porque el forward significa que tengo que tomar el tipo de cambio que pacte con el banco. Si no quieres eso y quieres sencillamente especular si el tipo de cambio sube, si el tipo de cambio baja, entonces lo que puedes hacer más fácil es tomar una opción de tipo de cambio que es un poco más cara, que es otro contrato, pero ambos contratos tienen la modalidad de que tú pagas para que el banco te garantice un tipo de cambio que hoy yo lo meto en mi flujo de caja. O sea, la idea es evitar el riesgo de especular y decir, no sé cuánto voy a recibir en soles dentro de 2 meses. ¿Recibiré de los $100.000 330.000 o recibiré los $100.000 290.000? Como tienes esa incertidumbre, entonces tú lo que haces es contratas un forward y el banco te dice, ya, tú vas a recibir 328.000, porque ese es el tipo de cambio que yo voy a fijarte en el contrato forward, entonces ya
tu tema de flujo de caja ya se pierde porque ya sencillamente te van a 328.000, pase lo que pase. Si sube o baja ya no significa algún riesgo. Bien, muchachos, Diego, una pregunta final. ¿Cuál es la técnica de la fijación de precio ante el tipo de cambio fluctuante en el mercado de spot? Dice, ¿cuál es la técnica de la fijación de precios ante el tipo de cambio fluctuante? Diego, lo que sueles hacer son tendencias, o sea, haces una tendencia en función a la inflación, en función a la devaluación de la moneda. Si es que, por ejemplo, en el Perú tenemos una inflación muy controlada, no sé si está en 1, 2%, 3%, es muy controlada, acá no pasa nada con el tema de la inflación. La devaluación tampoco es un tema que afecta mucho el tema de los precios. Cuando tenemos años de historia, puedes hacer alguna tendencia y proyectar cuánto podría ser de acá en unos meses. A ese lado no hay ningún problema en fijar precios para poder determinar precios spot en un escenario de incertidumbre. Cuando hay mucha volatilidad, y sí, pero ahorita no, ahora no hay mayor problema en ese tema. Bien, chicos, les agradezco mucho su tiempo. Los espero el próximo sábado para otra clase interesante que tendremos y les doy muchas gracias por su tiempo y su atención. El video de esta webinar estará disponible a partir del día lunes en el aula y en la plataforma que le he dado. Con ustedes me despido y muchísimas gracias por su atención. Muy buenas noches, que pasen un bonito fin de semana. Aldair, por favor, va a pasar el link de la encuesta. Ahí tienen, señores, por favor, llenen el link de la encuesta porque nos permite a nosotros verificar qué cosas hay que mejorar. Es un link muy pequeñito, les va a demorar un minuto y para nosotros nos va a ayudar muchísimo a evaluar a los docentes que están en la plataforma. ¿Ok? No dejen de llenar su link de la encuesta, que para los alumnos es una nota obligatoria el llenar los links, así que no vengan a descuidarlo. Bueno, me voy despidiendo de Alia, de Cindy, de Diego, de Ena, de Francisco, de Jim, de Joel, de Junior, de Lian y Rixi Saavedra. Muchísimas gracias, chicos, y nos vemos la próxima semana. No se pierdan los webinars que tenemos todas las semanas. Espero verlos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por todo.